La historia inmediata, evidente, pública, por decirlo así, de los derechos humanos, nos habla de la rearticulación de las relaciones internacionales después del periodo de guerras mundiales, llamadas así guerras mundiales, que ocuparon, bueno, prácticamente toda la primera mitad del siglo XX, o por lo menos que la afectaron poderosamente entre 1914 y 1945, incluyendo en el interreño, bueno, la aparición de movimientos sociopolíticos muy importantes, que cambiaban la escena previa en el panorama internacional. No me refiero solamente a la crisis del 29, sino a fenómenos tales como la Revolución Rusa, la eclosión del fascismo de Mussolini en Italia, el nacionalsocialismo, obviamente, en Alemania, por nombrar los casos más relevantes en el entorno en el cual estas guerras mundiales tuvieron efectivamente lugar, o donde tuvieron epicentro. Es cierto que se extendieron los conflictos más ampliamente, pero es algo a lo que quiero volver con otra tonalidad después. El caso es que después de la Segunda Guerra Mundial, el panorama internacional muestra un espacio, si no completamente anárquico, porque las potencias triunfadoras a partir de Yalta básicamente establecen un nuevo orden mundial, una idea que repito en este momento con sorna. Inmediatamente se volvía a la amenaza de un nuevo caos, sencillamente porque las potencias vencedoras estaban en buena medida, o se pretendían en buena medida, enfrentadas entre sí. Más adelante quizá pueda desarrollar esta cuestión de por qué digo, por ejemplo, que el bloque soviético y los países occidentales, para nombrarlos de una manera, capitalistas desarrollados, parecían oponerse entre sí y no era realmente, o sea, no resultó ser ese el tema vinculante a lo que venimos a tratar hoy. O por lo menos creo que la mirada sobre la Guerra Fría merece algún tipo de reinterpretación desde el punto de vista sociológico. El caso es que, como primer paso, por el momento voy a volcar información que tranquilamente podrían encontrar en Wikipedia. No es el caso, la idea es que hagamos un análisis de otro tipo. El caso es que una de las primeras organizaciones que vienen a tratar de moldear el nuevo orden es la Organización de Naciones Unidas, que viene a reemplazar a, bueno, algunos intentos anteriores de organización internacional, sobre las bases de la necesidad de articular de manera jurídico-política relaciones entre bloques de naciones muy diferenciados entre sí en cuanto a su organización interna, su reconocimiento de modos de actuar, pero siempre con una referencia fundamental que es la de cómo actúa el Estado respecto de la organización de su propia vida jurídico-política, cuál es su relación con las sociedades que administra, por decirlo de alguna manera, pero también la manera en que un Estado podía legítimamente negociar con otro determinadas condiciones. En última instancia, este aspecto es el que estaría importando más para mantener el orden. En algún momento es el punto de la Carta fundacional de la Organización de Naciones Unidas, que a mí más me gusta citar porque, vista en perspectiva histórica, es realmente irónico, o quizás sarcástico más que irónico, es que las Naciones Unidas vienen a organizarse para evitarle a la humanidad el flagelo de la guerra, que ha causado a la humanidad dos veces sufrimientos indecibles. Es una sentencia que parece tan verdadera, habida cuenta de los resultados de las guerras mundiales. Nos hacen, por supuesto, gracias a la propaganda audiovisual, siempre estamos pensando en Hiroshima, Nagasaki,
Estamos pensando en los campos de concentración nazis y los campos de exterminio, los niños en Auschwitz, y estamos pensando en la batalla de Stalingrado, y estamos pensando en ese tipo de cosas, cuando quizá debiéramos ver qué es lo que esa sentencia oculta. Y lo que oculta básicamente son, bueno, 4 siglos de desarrollo de colonialismo e imperialismo a escala ya global, mundial. No hay región del mundo, excepto probablemente la Antártida para aquel momento, que no hubiera estado envuelta en los horrores, los flagelos humanos a los que estaba sometida la humanidad bajo condiciones del imperialismo ya capitalista. Fuera que se hubiera producido ya lo que se llama la primera etapa de descolonización, lo cual incluye, por ejemplo, a regiones como el Cono Sur, o que estuvieran todavía bajo un régimen semicolonial directo. Las situaciones, quiero decir, jurídicamente más reconocibles son el protectorado y el mandato, pero que básicamente implicaba todavía la inexistencia de una soberanía local en favor de una potencia colonial o imperial extranjera. Por supuesto, los casos emblemáticos son los países que tuvieron mayor expansión de este tipo, que fueron bajo estas figuras el Reino Unido, Inglaterra básicamente, y Francia, pero creo que no debería olvidarse el impacto de las políticas expansionistas, por ejemplo, rusas, que bajo el paraguas de la Gran Rusia, de la Gran Rusia zarista que hereda las revoluciones del 17, digo las revoluciones porque estoy pensando en febrero y octubre de 1917, plantea problemas internos que, si bien quedaron un poco fuera del foco de la mirada crítica, creo que hay que tener en consideración haciendo una revisión histórica un poco más general, y que tiene sus efectos en el modo de organización de estas, en principio, instituciones, luego organizaciones que venían a tratar de ordenar un poquito el panorama. La Organización de Naciones Unidas establece varios órganos ya de entrada, además de un catálogo de buen comportamiento recíproco, pero como reinaba la desconfianza, el órgano, por decirlo así, no es exactamente ejecutivo principal, pero el órgano capaz de tomar decisiones de manera última y además de manera directa, es lo que en aquel momento se llamó sigue siendo el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Digo, sigue siendo porque su formato cambió, su composición interna medianamente cambió, pero lo que se mantuvo estable fue la capacidad de las potencias con capacidad nuclear, por decirlo así, de aquel momento. No entraban a formar parte las que después tuvieron capacidad nuclear amplia. Bueno, por lo menos suficiente. Tener una sola bomba atómica es una cuestión importante, pero básicamente eran los grandes triunfadores de la Segunda Guerra Mundial, el gran empatador de la Segunda Guerra Mundial, que fue Francia, y un convidado, un inteligente convidado. Creo que es una buena manera, una buena idea incorporar a China, porque si bien no tenía todavía el peso internacional que iba a tener muy pronto, por decirlo así, en el desarrollo de la historia posterior del siglo XX hasta el presente, se comprendió que era un contrapeso, una parte del contrapeso jurídico-político internacional importante. No solamente porque reforzaba la presencia de los países comunistas en el Consejo de Seguridad, donde solamente estaba en aquel momento la Unión Soviética, que ya era todo un bloque de países, pero como Estado centralizado diríamos que está claro que era una entidad, sino porque se negoció una situación en la cual había un enfrentamiento interno en el bloque comunista, siempre útil, digamos, para incrementar las posibilidades de equilibrio, porque el equilibrio en estas circunstancias se suele entender precisamente como modo compartido de gestionar el poder, y eso no puede hacerse si hay partes efectivamente mucho más poderosas que otras, o que se mueven de manera más homogénea.
¿Cuál es el caso? El caso es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene la potestad de decidir en realidad cuáles son los temas que debe o no tratar de manera efectiva esta organización. Es una manera de, obviamente, darle el poder a quienes efectivamente los tienen. No objeto en este sentido su composición porque entiendo que en buena medida era lo que se podía hacer. No se podía pedirle a, por ejemplo, la Unión Soviética que simplemente se resignara a un voto de mayoría de países. Y de hecho, ninguna gran potencia estaba dispuesta a que Paraguay o Costa de Marfil o siquiera la India tuvieran el mismo peso a la hora de tomar decisiones que ellos mismos. Uno no se imagina, por ejemplo, a políticas externas tan activamente presentes como las del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica en aquella etapa, resignando poder simplemente porque así lo dictan las reglas de una organización que tampoco podía calificarse de democrática, me refiero a la Asamblea de las Naciones Unidas, porque a cada nación le correspondiera un voto. No tiene mucho sentido, como ocurre, por ejemplo, en las cámaras de representantes, que una jurisdicción, por decirlo así, que tiene 800 millones de personas tenga la misma cantidad de votos que, me refiero por ejemplo en aquel momento a China, tenga la misma cantidad de votos que Mónaco, que el Principado de Mónaco, que a lo mejor tenía, qué sé yo, 20.000 habitantes. Me estoy inventando el número. Pero evidentemente esa situación también sería injusta. Pero estaba claro de todas maneras que no era manera de pensar la organización de la realidad. En este contexto aparece algo que a primera vista ni siquiera es completamente necesario. Pocos años después, repasando la situación del mundo en ese estado de Guerra Fría, que era la apariencia ideológica que tenían los espacios sociales internacionales en aquel momento, pero en realidad bajo el paraguas efectivo de la reorganización económica, de la circulación de bienes, capitales, básicamente de mercancías, incluso aquí el capital financiero en el panorama internacional, era lo que realmente debía ordenarse para procurar el crecimiento económico. En este sentido también hay que decir que a todos los efectos prácticos, la Unión Soviética no era un espacio ajeno al mercado mundial capitalista. La situación no era análoga, sino solo similar en algunos puntos a la que tiene hoy en el mercado mundial, la posición que tiene hoy en el mercado mundial una potencia económica como China, que formalmente es comunista, pero en la práctica socioeconómica de eso muy poco. En lo que hace a la configuración del mercado mundial. En todo caso, aparece en 1948 esta nueva figura que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se plantea como una institución. Digo que es una figura porque en realidad para hablar de institución tenemos que hablar de los impactos efectivos, y para eso hay que ver el funcionamiento de los organismos que realmente la aplican, que en la inmensa mayoría de los casos son los propios estados nacionales. Entonces cuesta un poco simplemente tomar la Declaración Universal de Derechos Humanos como un documento que establece contenidos normativos o políticos vinculantes para los estados. Hay que hacer un esfuerzo superior para entender cuál es realmente su dinámica de funcionamiento. Al margen de las pretensiones, porque claro, una declaración de derechos que se pretende universal, bueno, hace varias cosas. Por un lado, se monta en la idea de universalidad para intentar matizar lo que son tensiones absolutamente fuertes y presentes en el desarrollo de las diferentes relaciones. Piénsese que en ese momento el mundo se convierte en un tablero de ajedrez quiero decir, el resto del mundo se convierte en un tablero de ajedrez entre el bloque occidental y el bloque soviético. Recordemos, por ejemplo, que el tercer mundo es originalmente una categoría política y no económica, y es precisamente el tercer mundo
por, bueno, varios movimientos, del cual el más conocido es el movimiento de los no alineados a ninguno de estos dos bloques. Pero el hecho principal en este relato que estoy haciendo es que se establecía un sistema de equilibrios entre las áreas de influencia de los dos grandes bloques y el movimiento de los países del tercer mundo, de no alineados. Aparece como una reacción a esta pretensión neoimperialista, pero de un imperialismo que ya no proponía la intervención política directa, sino la incorporación a los sistemas económicos. Y en todo caso, en contexto de alianzas militares. Pacto de Varsovia, NATO, ¿no? Organización del Tratado del Atlántico Norte, distintas configuraciones que hacen a la reorganización interna de las tensiones. Pero aquí, claro, tenemos esta impresión curiosa de que esta situación jurídicamente, por ejemplo, estaba sostenida en la propia existencia del Consejo de Seguridad, por una figura que a mí siempre me pareció la más importante de todo este periodo, el derecho a veto de las grandes potencias. ¿Y por qué digo que es importante? No solamente porque delineaba la capacidad coactiva respecto de las organizaciones internacionales de unos pocos estados, por decirlo así, y sobre todo de apenas 2 bloques y a lo mejor 4 subbloques, porque la política norteamericana y la del Reino Unido siempre se mantuvieron en este sentido muy alineadas, las diferencias con Francia en este aspecto fueron menores, las tensiones entre la Unión Soviética y China eran mucho mayores, pero de cara al expansionismo del bloque occidental era bastante coherente y consistente, en líneas generales, bastante generales. Pero el caso es que la figura a la que me refiero es el poder de veto. Y el poder de veto lo que decía es que cada una de las potencias integrantes del núcleo permanente del Consejo de Seguridad, había más países, pero los que tenían poder de veto eran las grandes potencias participantes, directamente dejaban fuera de la discusión lo que uno de estos países no quisiera discutir. ¿Sí? Entonces, para dar ejemplos un poco brutos, esto de los gulags, veto. Esta cuestión de la injerencia de los Estados Unidos en el sudeste asiático, veto. ¿Sí? ¿Cuándo se va a resolver el problema de las remanentes colonias francesas? Veto. Hay toda una serie de problemas importantísimos que afectan a la aplicación, por decirlo así, de los derechos humanos, que estaban directamente fuera de la discusión. Y por esta razón toman mucha más relevancia los problemas en que estas potencias no tenían problema en discutir. Entonces, por ejemplo, toma enorme importancia en el panorama de las discusiones internacionales el conflicto árabe-palestino-israelí a lo largo de varias décadas. Cierto, era un problema planteado, no lo voy a analizar, simplemente lo cito como ejemplo. Era un problema planteado en el entorno de todas estas circunstancias históricas, ¿sí? Pero realmente si se compara con otros conflictos no tratados, es una cuestión menor. Yo había relevado hasta el año 2000 aproximadamente esta pequeña zona conflictiva que afecta a millones de personas, pero no a los millones de personas que componen la humanidad. Este pequeño lugar del mundo tenía el foco para el 14% de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea de Naciones Unidas. Y aún así, como ejemplo de eficacia de estas organizaciones, bueno, creo que están a la vista los resultados. No creo que haya que profundizar demasiado en este aspecto. Es como una muestra gratis de ineptitud absoluta. Pero me interesa más señalar que esta cuestión de las tensiones en las áreas de influencia hicieron que, a pesar de que la Carta de Naciones Unidas decía que quería evitarle a la humanidad el flagelo de la guerra, que había aquejado a la humanidad por 2 veces a lo largo de sus vidas, de la vida de estos personajes, bueno, alguien tenía que redactar los documentos. En realidad, buena parte del mundo
vivió en llamas durante 25 o 30 años. Sí, me refiero al sudeste asiático, cono sur de América Latina, de otras maneras variadas Centroamérica. No quiero confundir los procesos políticos, pero ahí hay ciertas diferencias. Algunas que derivaron, por ejemplo, en situaciones como sí, la guerra Honduras-Nicaragua, o la lucha con los contras nicaragüenses, me refiero a procesos de guerras civiles, pero también la Revolución Cubana. Sí, y para mencionar el epicentro de los desastres en materia de derechos humanos a nivel global, que es África. Es casi a estas alturas imposible historiar ordenadamente el grado de impacto de desorganización social que vivió buena parte del continente africano en el proceso de descolonización tardío, y esa ausencia de estructuras, bueno, es en parte responsable, en buena parte responsable, de esa estructuración de guerras civiles continuas en buena parte del continente. Y digo estructuración de guerras civiles porque las potencias a veces, en vez de, o sea, a pesar de haberse retirado de algunos territorios, tenían todavía este mecanismo, que es apoyar a distintas facciones de manera más o menos secreta. Yo le paso armas a Israel, ellos le pasan armas a Siria y a Egipto, por ejemplo. Entonces tenemos este juego de ajedrez, pero un juego de ajedrez menor, ¿sí? En el panorama internacional. Y este es el espacio de situación en el cual los derechos humanos se supone que estaban haciendo algo, ¿sí? Ya fuera para guiar la práctica internacional respecto de los valores que está sosteniendo la Declaración Universal, o para que los estados hicieran algo internamente. Yo insisto mucho en esta cuestión, poco de eso ocurrió, incluso de manera transferencial, incluso en términos de formas. Hay organizaciones jurídico-políticas que admiten más profundamente la presencia de una normativa externa a su estructura jurídica. Argentina es un caso en ese sentido porque al aceptar la superioridad en las fuentes del derecho de los tratados internacionales firmados por el país, esto supone que tienen una protección dura y deberían formar parte del resto del aparato normativo, pero la cuestión se soluciona simplemente no dándole desarrollo, ¿sí? Se asume que está desarrollado en el resto de la legislación, por ejemplo en el resto de los derechos y garantías presentes en una constitución, y de esa manera se evita, bueno, hacer demasiadas referencias al respecto. Todo esto, por supuesto, sin contar con que el propio término de imperio de la ley, en términos de que la norma la hace y la aplica el legislador constituyente a través de organismos como el Poder Judicial, es siempre bastante una ficción, tanto porque el Poder Legislativo y el Judicial se suelen mover con otras lógicas de poder, como que en esta etapa que estamos desarrollando, bueno, digamos que el imperio de la Constitución fue una cosa, fue un evento más bien intermitente, desde lo formal. Cualquiera que conozca más o menos la historia del Cono Sur entiende a qué nos referimos, y por supuesto no es algo que haya tenido demasiado impacto en el desarrollo de la vida sociopolítica en buena parte de África o el sudeste asiático, algunos países de América Central. De alguna manera nosotros, por decirlo así, Latinoamérica, no sufrió tanto la desorganización. Y ustedes se conoce bien la historia de Latinoamérica, parece que es bastante arriesgado decir esto, pero no sufrimos tanto la desorganización porque había fuertes intereses en que nuestra región económicamente no estuviera tan desorganizada. Que estuviera orientada a la producción de materias primas para alimentar al resto del sistema económico global, está claro que no se iba a permitir precisamente grandes procesos de industrialización que llevaran por un lado a la región a competir con Europa o Estados Unidos, pero ni tan siquiera se iba a permitir con facilidad que se cambiara la estructura básica de producción de materias primas. Un proceso que, por cierto, no hizo
otra cosa que profundizarse en términos absolutos. En términos relativos es probable que uno pueda objetar que no ha sido permanentemente así. Hay procesos de sustitución de importaciones, de aumento de la capacidad industrial de tecnología baja y media, de alta tecnología prácticamente no, sino hasta años muy recientes y en formas puntuales. Pero realmente se consiguió desde el punto de vista de la estrategia, por ejemplo, del Departamento de Estado, del Foreign Office o de la Unión Europea, de mantener esta situación de primarización de la economía de ciertas regiones, con profundas consecuencias para las poblaciones que vivimos allí. En cualquier caso, el caso es que en todo este periodo, ¿sí?, el flagelo de la guerra, por diversos medios, azotó al resto de la humanidad, que no estaba incorporado evidentemente en esa declaración de intenciones de la Asamblea de Naciones Unidas original del año 45, y tampoco hubo un desarrollo particular demasiado intenso de la aplicación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Al respecto, yo traje el ejemplo de incorporación formal de los derechos humanos a las constituciones, pero hay que decir que otros modos de organización básicos jurídico-político tienen todavía más fácil evitar que los derechos humanos les afecten mucho a su desarrollo jurídico-político interno. Por ejemplo, con las formas constitucionales que tiene Estados Unidos, que son muy diferentes a las del constitucionalismo heredado del constitucionalismo francés que tenemos normalmente en América Latina, o el conjunto de leyes organizacionales básicas que se presentan en países como Inglaterra, el Reino Unido, que internamente también estaba afectado de no aplicación excesiva de los principios que firmaron tanto con la Declaración como la Carta de Naciones Unidas. Veamos, sin ir más lejos, que en los Estados Unidos de Norteamérica, si bien hay menciones a la condición humana, a los derechos humanos, básicamente la lucha contra la segregación racial, primero que no se resolvió nada hasta muchísimo después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aclaremos, no se resolvió en los términos formales que se estaban peleando en aquella época. De ninguna manera estoy asumiendo que realmente se resolvieron los problemas de discriminación racial. Me refiero específicamente a la segregación. Y respecto de esta cuestión, la lucha no fue por los derechos humanos, la lucha fue por los derechos civiles. Una figura, lógicamente, mucho más asentada en las democracias formales occidentales de la época.